Hoy nos acompaña Emilio Benuti. Emilio Benuti es un originario de Puerto Cabello, el centro de gran orgullo de eso, Carabobo, Venezuela. Hizo toda su primaria ya en la Escuela Nacional Juan José Flores y en el Colegio La Salle, y obtuvo su grado de Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario de las Fuerzas Armadas Nacionales en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, para los que son del exterior. Trabajó en Petróleos de Venezuela durante 17 años, hizo su maestría en Administración de Empresas, mención gerencia en la Universidad de Carabobo en el año 2000, cursó el programa para formación de líderes emergentes en el Instituto en el IESA, y luego el programa avanzado de gerencia también en el IESA. Bueno, tenemos que envidiarlo porque además de español habla italiano, inglés, portugués y árabe, y escribe para las revistas del Colegio de Ingenieros y es articulista y colaborador de la Cámara Inmobiliaria del Estado de Guárico. Cursó estudios técnicos internacionales en Estados Unidos de América, Suiza y Japón. Trabajó en empresas de extracción de petróleo en el estado de Kuwait y específicamente Oil Sector Services Company and Kuwait Drilling Company, y actualmente coordina un proyecto en la refinería de Bahrein en Medio Oriente. Ha fundado más de 3 empresas, o sea que es una persona que tiene no solamente la visión petrolera, sino una visión empresarial. Fue presidente del Centro de Ingenieros del Estado Carabobo del 2004 al 2008. Fue fundador del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería. Diseñó programas para diplomados de gerencia para ingenieros y arquitectos, mejoras de calidad del medio ambiente, desarrollo de planes para la industria de la construcción, entre otros. Generó una propuesta de 100 soluciones para mejorar el tráfico en la ciudad de Valencia y consolidó equipos de discusión para analizar y resolver los problemas de contaminación en las fuentes de agua del estado Carabobo. Es miembro de la organización ambiental FUNVIDE internacional y la representa para el Medio Oriente. Fue presidente del 13º Congreso Internacional de Ingeniería y Arquitectura celebrado en Valencia en el año 2005. Fue profesor en la maestría de Administración de Empresas de la Universidad Arturo Michelena en San Diego, Estado Carabobo. Profesor en la maestría de Administración de Gerencias de Mantenimiento en la Universidad Nacional Experimental Mundial de Ciudadanía. De las Fuerzas Armadas UNEFA, fue miembro del comité organizador del segundo Congreso Mundial de Ciudadanía Verde para el cuidado del medio ambiente en el 2020, y es, por supuesto, autor de Bienvenidos al Futuro, que es su primer libro y que trae una visión de nuevas ideas para la Venezuela del futuro. Dicho todo esto, entonces, con ustedes, Emilio Benuti. Bien, Eduardo, vamos a comenzar con un pequeño video. ¿Se escucha el sonido? No hay sonido. De oportunidades. La visión estratégica de un país define su futuro. Las metas de largo plazo generan sustentabilidad de los países. Venezuela tiene el potencial, la infraestructura, la inteligencia, una geografía extraordinaria y paisajes maravillosos. Necesitamos transformar nuestro sistema educativo, impulsar la inversión privada, nuevos emprendimientos y la investigación y desarrollo. Una reforma estructural en la política, con bases sólidas en valores y tecnología de punta. Un país que conserva sus tradiciones y su identidad y trabaja con dedicación por un futuro próspero y sustentable. Acompáñanos en este viaje. Bienvenidos al futuro. Muchas gracias. Vamos a aguantar allí un poquito de la presentación. Vamos a dar las gracias por la invitación a este evento. Gracias a los organizadores. Gracias también, Eduardo,
a Eduardo Betancur, a Carlos Sánchez y también a Luis Velázquez. Quiero también darle las gracias por haber hecho posible este puente con ambas instituciones. Quiero agradecer también a toda la directiva de Beniamérica y de VAPA y también a todas las personas que se encuentran este día acá en la audiencia y que tienen tiempo ya apoyando las ideas para el futuro de Venezuela. Yo sé que ya hay personas en la audiencia que han comprado el libro, lo cual agradezco mucho. Y bueno, mi saludo y respeto también a todos los que nos están acompañando hoy en este webinar. Como pueden ustedes ver allí en este video introductorio, lo que queremos presentar hoy es un poco las ideas desde el punto de vista de lo que es ver el futuro, pero ya nosotros estando allí. Es decir, yo que he podido visualizar soluciones en esa gran Venezuela del futuro, nosotros poder decirle a las personas que nos van a seguir o que nos están escuchando, les vamos a decir como quien llega a una estación del tren, bienvenidos al futuro. Es decir, ya nosotros estamos aquí y les queremos dar la bienvenida. Un poco lo que vamos a poder ver hoy entonces son iniciativas que nos están marcando el camino, iniciativas que nos van a enseñar cómo hacer las cosas diferentes, pero sobre todo iniciativas que nos van a permitir a nosotros empezar a mover la gente, mover la fibra desde de las emociones. Yo creo que aquí es donde estamos nosotros llamados a mover no solamente ideas, sino también planes, mover de alguna forma conversaciones y mover este tipo de diálogo que estamos teniendo hoy. Y si bien es cierto que nos conseguimos hoy a miles de kilómetros de distancia de Venezuela, también no es menos cierto que estamos lejos, pero no estamos ausentes. Si se ponen a ver, aquí tenemos personas que están creo que ya hablamos de 3 continentes diferentes a más de 16.000 kilómetros de distancia, pero seguimos con el corazón en Venezuela, seguimos revisando cómo hacer más eficientes los procesos, cómo establecer ideas que van a generar proyectos, y creo que de eso se trata. Ok, el esquema que vamos a hacer hoy, y este es un poco de la mano, quiero llevarlos de la mano a través de una pequeña introducción. Yo quiero hacer un diagnóstico de cómo llegamos aquí. Luego podemos entonces hablar de las propuestas en sí. Quiero conversar un poco sobre los cambios de paradigma. Y al final, de acuerdo a la dinámica, vamos a abrir una sesión para preguntas y respuestas. Entonces, es así como quisiera a través de esta lámina explicar un poco lo que me inspira. Y esto también lo he escrito en mi libro, y de hecho cuando hicimos la presentación del libro, yo hablaba de que las ideas son como semillas. Y me inspira esto, esto es un proverbio griego que dice que un sabio es una persona que siembra una semilla de un árbol a sabiendas de que él no se sentará bajo su sombra. Esto creo que es interesante verlo así, como que todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento contribuye para que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de esa construcción de ese futuro que estamos entre todos realizando. Adelante. Todas las ideas que nosotros vamos a conversar hoy están allí, están en el libro Bienvenidos al Futuro, un libro que ya se encuentra disponible en Amazon desde el año 2020. Está disponible en Amazon y también en Kindle. Ya sé que hay algunas personas ya lo han adquirido. Y un poco lo que quisiera hoy es llevarlos así como que, ¿qué lleva a una persona a pensar en que las cosas se pueden lograr, sobre todo sabiendo lo que está sucediendo en Venezuela? Y me gusta pensar en una analogía, me gusta hacer la analogía entre lo que es un país y lo que es una empresa. Y cuando hacemos esta analogía, básicamente es lo mismo, es una cuestión de administrar recursos. Y si hablamos de una empresa, ¿cuál en este caso creen ustedes que es el recurso más importante? Por supuesto, es el recurso humano, ¿verdad? Siempre que hablamos de administrar una empresa, hablamos de administrar el recurso humano, administrar el presupuesto, administrar las infraestructuras, administrar las plantas. Y en este caso yo quiero preguntar, haciendo esa analogía, ¿cuál creen ustedes que es la empresa más importante para los ciudadanos? Y cuando disparamos este tipo de preguntas, entonces vamos a empezar a analizar qué realmente o en qué focalizamos realmente nosotros los esfuerzos cuando estamos al frente de una administración. A ver,
Por supuesto que sí, nuestro país debe constituir la empresa más importante para todos nosotros. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos que empezar a visualizar cómo se puede aplicar la gerencia a las instituciones del gobierno, a las instituciones del Estado, cómo poder hacer para sacar el máximo provecho de todo lo que el país ofrece. Y no solamente eso, sino hacerlo con la conciencia que siempre hemos tenido y por supuesto nosotros que hemos estado en la industria petrolera, desde el punto de vista de eficiencia, de liderazgo, de innovación, y todo eso es lo que vamos a compartir hoy. Me gusta mucho la idea de arrancar por el hecho de que en una empresa es importante el recurso humano. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cómo se selecciona a un empleado? ¿Cómo debo hacer yo para visualizar esa persona que quiero para un puesto vacante? Y obviamente cuando nosotros estamos enfrente de un proceso de reclutamiento, lo primero que hacemos es generar un perfil del cargo. Cuando genero el perfil del cargo y enseguida empiezo a escribir cuáles son las actividades que esta persona debe desarrollar. Y así es como se crea el job description. Y entonces en esa digamos, estructura es cuando yo empiezo a recibir los currículos de las personas y empiezo a comparar, ¿verdad?, las capacidades que tiene esta persona, cómo se formó, qué experiencia tiene, qué destrezas posee, y así entonces yo empiezo a buscar el candidato ideal para ocupar esa posición, y por supuesto es una posición en la cual yo quiero que él dé lo máximo de los resultados. Aquí es donde entonces nosotros vamos a ver la importancia de aplicar las mejores técnicas y no solamente en la forma en que vamos a describir lo que ese empleado va a hacer, sino también de buscar la forma en que nosotros vamos a hacer las preguntas correctas para elegir a la persona correcta. En ese proceso de toma de decisiones es donde nosotros llegamos entonces y comparamos con lo que es la selección de un presidente. En este momento entonces la pregunta que yo lanzo y que también está escrita en el libro es ¿cómo se elige al presidente de la República? Si yo hago esa comparación, entonces cuando yo estoy eligiendo a este ciudadano que representa el más alto cargo dentro de la administración pública, representa al gerente general de todo este proyecto, la pregunta que yo hago es, ¿quién lo evalúa? ¿Quién se asegura de que tiene las actitudes, los conocimientos, las destrezas? ¿Quién asegura que esta persona está preparada no solamente para llevar a cabo las funciones que describe el cargo, sino también cómo me aseguro yo de que esta persona tiene la formación desde el punto de vista moral, que tenga claridad de propósito para lo que se va a realizar, que tenga valores éticos, que tenga valores morales bien definidos. Y por supuesto, cuando elegimos a esta persona, a este candidato para el cargo, que es el candidato del presidente de la República, debe ser una persona que debe honrar la confianza de las personas que le eligieron para ese cargo. Entonces, teniendo esto en mente y haciendo esta analogía entre el mundo empresarial y el mundo, vamos a llamarlo así, de la administración pública, nosotros quisiéramos ahora hacer un diagnóstico. ¿Qué ha pasado en Venezuela y qué nos ha llevado a la situación actual? Entonces, yo quisiera que arrancáramos por el cuadro que está en el centro, que aunque no se ve exactamente el detalle, lo que representa es la cantidad de dólares que ingresaron a Venezuela en los 4 boom petroleros que hemos tenido a lo largo del siglo XX y parte del XXI. Entonces, en estos 4 específicos boom petroleros, nosotros vamos a tener el primer periodo que fue del 27 al 39, que fue la época de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, donde entraron al país 2.500 millones de dólares. Luego el segundo boom petrolero señala, es el que corresponde a la presidencia de Marcos Pérez Jiménez, que es entre el 48 y el 58, y el tercero, que tal vez sí ese nos acordemos un poquito más los que estamos ahorita en esta audiencia, es el boom petrolero del 73 al 84, en las presidencias de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. En esa presidencia o en ese periodo del boom petrolero entraron al país 145.000 millones de dólares. Y por último, y creo que de este sí nos acordamos, es periodo 2004-2014, la presidencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en el cual ingresaron al país 800.000 millones de dólares. Una cifra que si se dice rápido suena como algo normal, pero vaya que representa una gran cantidad de dinero. Inclusive, si nos ponemos a visualizar, creo que en esta semana
el economista José Guerra habló de que esa cifra se queda corta, estamos hablando de 1.054 millones de dólares, que es una gigantesca cantidad de dinero. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar realmente qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Nosotros creemos que nosotros pensábamos que Venezuela era un país rico, que era un país de progreso, pero realmente, y según esto, un estudio que hizo el Centro Gumilla de Venezuela, el progreso en Venezuela se compró. Es decir, no hubo ese proceso de reinversión, de colocación del dinero en lo que realmente era importante. Okay. Invertir en valores, invertir en educación, invertir en infraestructura, en las personas y en los proyectos que realmente el país necesitaba. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a visualizar qué fue lo que pasó. Bueno, simplemente se despilfarró el dinero, se desviaron los fondos y se destinaron a cosas que realmente no era lo que necesitábamos. Y aquí es donde entonces ya pasamos a la siguiente pregunta o al siguiente, digamos, análisis. ¿Qué pasa desde el punto de vista de lo que fue la corrupción? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Venezuela que nos ha hecho tanto daño? La corrupción siempre ha traído destrucción. Una de las cosas que yo señalo cuando hice la investigación es lo que la organización Transparencia Internacional señala. Esto es una ONG que hace la revisión a nivel internacional de los índices de percepción de corrupción y evalúa un total de 180 países. Para el momento en que yo escribo el libro, en el año 2020, resulta que Venezuela ocupaba el lugar 176 y siendo solamente nosotros estábamos por encima de Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia, los cuales por supuesto ya sabemos que son los países más corruptos del planeta. Y si nosotros vemos algunos detalles tan pequeños pero tan significativos como los que se señalan allí en esos videos, vemos cómo los productores cuando pasan por las alcabalas se sienten que son extorsionados y nosotros vemos cómo se les pide producto del cual tienen simplemente porque es parte de lo que nosotros desafortunadamente hemos tenido desde la más baja escala hasta las más grandes escalas de lo que es la administración pública, la administración de seguridad. Y creo que eso es una de las cosas que nos llama a nosotros a la reflexión. Si nosotros realmente queremos hacer un cambio de paradigma, si queremos hacer un cambio de la situación actual, tenemos que partir de la raíz del problema. Y la raíz del problema tiene que ver con eso, con entender muy bien que el dinero tiene que ser bien administrado, los fondos tienen que ser administrados adecuadamente, como si estuvieses administrando tu propia empresa, como si estuvieses administrando realmente el dinero de tus hijos, porque de eso se trata, del futuro, no solamente de tus hijos, sino el futuro de lo que es la nación. Ahora bien, vamos a ver, una vez que hemos visto este diagnóstico, hay otras cosas que son importantes. Este administrador público o este empleado que nosotros estamos escogiendo para que lleve o administre los dineros de la nación, le queremos hacer una pregunta que es existencial. ¿De qué se trata cuando llegamos a estos cargos? ¿Se trata de servir o se trata de servirse? Y realmente aquí es donde nosotros tenemos que buscar la forma de que exista un cambio cultural en ese sentimiento, en esa forma y en esa, digamos, estructura mental de lo que es el servidor público. Entonces, nosotros debemos buscar la forma, no solamente buscar la forma de reconstruir sobre las bases de los cimientos que ha dejado la mal llamada revolución del siglo XXI, por supuesto que ha traído, todos lo sabemos, destrucción, injusticia, etcétera. Pero realmente lo que haríamos sería mantener las prácticas y estos conceptos de mala gestión pública. Lo que queremos es hacer una reestructuración total. Creo que aquí es donde se plantea usar el criterio, donde debe quedar claro incluso que el presidente del país sea humildemente una persona que es un funcionario público, un funcionario que aunque sea de mayor jerarquía, él no puede pensar que es una persona que puede hacer lo que le dé la gana, que los designios que él diga simplemente se hagan, no, sino que tiene que ser una persona que tenga dignidad, que tenga un comportamiento por supuesto digno, pero que sobre todo entienda que está administrando unos recursos que le pertenecen a todas las personas de este país. Y aquí es donde yo creo que nosotros estaríamos haciendo un cambio radical entre lo que es la forma de pensamiento de lo que ha sucedido a lo largo de los años. Muchas personas llegan a los cargos públicos
y sabemos lo que sucede, ¿no? Aprovechan el cargo para generar contactos, para aprovechar negocios, y realmente lo que queremos es que la persona entienda que un servidor público está allí para eso, para servir a los demás, para ayudar a las personas a llevar adelante sus proyectos, para generar bienestar para la población, para la comunidad, para el país. Y luego entonces, vamos a ver dentro de esta estructura de lo que es el paradigma que queremos cambiar, se trata de gerenciar, no solo de gobernar. La pregunta entonces, y por eso es que arrancaba al principio con esta analogía, ¿se pueden aplicar los principios de gerencia a la política? Yo en este caso, pues digo que sí, se propone acá aplicar esos conocimientos de gerencia estratégica, tal y como tú lo usas cuando estás al frente de una empresa, ¿verdad? Pero ahora manejándolo a toda la estructura política, a la estructura social, a la estructura económica y por supuesto todo lo que es el sector productivo del país, que tú de verdad veas aquello como un modelo de gestión pública que al final lo que busca es generar eficiencia, generar recursos, generar bienestar y que por supuesto que con el tiempo se vean los resultados. Lo que señalo allí, por ejemplo, en esos videos que estoy mostrando, son cosas que han sucedido en países que para mí son ejemplos a seguir, en este caso Singapur y en el caso también de Qatar, que han hecho uso no solamente de sus recursos humanos, sino de lo que son sus recursos económicos. Allí estamos viendo, por ejemplo, lo que es el aeropuerto de Singapur y ya, por ejemplo, y es una de las cosas que yo he tratado de manejar a través de mis redes, en una de mis publicaciones que hice en TikTok, ya tiene 185,000 visitas, es porque yo planteo que nosotros tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer con el aeropuerto de Maiquetía, por ejemplo. Vamos a hacer esto de una manera grande, pero para hacerlo de una manera grande tenemos que repensarlo. Por supuesto, sabemos que el aeropuerto de Maiquetía no puede crecer porque hacia un lado está limitado por el mar, hacia el otro lado está limitado por la montaña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el planteamiento que yo hago allí, por ejemplo, que es uno de esos grandes cambios paradigmáticos, es que nosotros podamos hacer, como se hizo en China, en el aeropuerto de Shanghái, que tú puedas llegar y crear un nuevo aeropuerto fuera de la ciudad, así como también lo hicieron en Estambul, un aeropuerto gigantesco con todas las posibilidades y que después tú simplemente coloques un tren de alta velocidad que te conecte ese aeropuerto con el centro de la ciudad y por supuesto de ahí te genera todas las conexiones con todas las redes de transporte de la propia ciudad, del centro urbano. Entonces, allí yo hablo precisamente que lo que por muchos años, por 5 años, el aeropuerto de Singapur fue el mejor aeropuerto del mundo y desde el año pasado el aeropuerto de Qatar, el Hamad Airport, King Hamad Airport, ahora representa el mejor aeropuerto del mundo. Y con esto en la cabeza, sabiendo que nosotros estamos buscando ese cambio de paradigma en lo que son las gerencias, nosotros empezamos a impulsar hacia adelante cuáles pueden ser las posibles soluciones. Y ahora, de acuerdo a lo que viene a la próxima lámina, yo quisiera hacer una anécdota que sucedió en Venezuela, no sé si algunos de ustedes se recuerdan, y es que esta persona, el señor Douglas North, un economista que fue premio Nobel precisamente para ese año, para 1995, él visita Venezuela, invitado por en ese momento el gobierno, y resulta que él hace un análisis de la situación a nivel general. Por supuesto, mentalidad economista, mira las finanzas, mira un poco dónde están los problemas, y entonces viene ya con su diagnóstico, se pone enfrente de un gran auditorio donde estaban inversionistas, representantes del gobierno, personas, digamos, llamadas de todos los medios de comunicación, y le dice a los señores que están allí presentes, le dice, ustedes tienen la pirámide invertida, ustedes están invirtiendo muchísimo dinero en educación superior y están utilizando muy poco de ese recurso en la educación básica, en educación primaria y secundaria. ¿Qué es lo que sucede? Como no preparan bien a los muchachos en la primaria, terminan llegando a la universidad y entonces vemos ese proceso destructivo de repetición, vemos ese proceso en el cual los muchachos no rinden porque precisamente no tienen unas bases fundacionales fuertes y al final lo que tenemos es un sistema educativo que generalmente termina siendo ineficiente porque estamos trayendo muchos chicos jóvenes a formarse, pero resulta que no están formados para esos retos que representa la educación superior. Y entonces el señor Douglas North, y esto es algo que para mí, yo lamento mucho lo ocurrido, no sé si alguno recordará ese evento, cuando él presentó este diagnóstico, inmediatamente llegaron unos funcionarios del gobierno a su hotel y le dijeron, mira, que tenía que retirarse porque
no, ese tipo de comentarios estaba creando ruido. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a enfrentar la realidad. Si nosotros somos capaces de ver los diagnósticos, pues entonces vamos a ser capaces de hacer las acciones o de tomar las acciones para empezar a empujar en la dirección correcta con las soluciones adecuadas. Por supuesto, el doctor Douglas North explicó muchas otras cosas. Él hablaba fundamentalmente de la formación de las personas para que a nivel de artesanos fueran capaces de producir dinero que al final les mejorara sus condiciones económicas, y mejorando sus condiciones económicas, por supuesto, se mejoraba el entorno y al final ellos mismos iban a generar riqueza. Todo esto dentro del marco de lo que es la educación. Y vamos a ver nosotros, como parte de mi propuesta, vamos a ver la siguiente lámina. Una de las cosas que yo hago en mi libro es presentar una estrategia para hacer una transformación del sistema educativo. Hice un análisis de 5 países en los cuales le dieron un vuelco total, no solamente a la situación económica, sino también a la situación desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que es infraestructura y de lo que es el punto de vista de desarrollo de las comunidades, desde el punto de vista educativo y productivo. Esos países que yo señalo allí, entre ellos Singapur, Corea del Sur, en este caso Estonia, Finlandia, y también el último que revisamos allí fue, ahorita continúo, están allí los cinco estudios, y lo que ven, por cierto, en el video es el video institucional que están aplicando en Singapur, en el cual ellos impulsan no solamente la actividad educativa, sino también la actividad cultural a través de la formación. Si nosotros somos capaces de entender que a través de la transformación del sistema educativo nosotros pudiésemos llegar a desarrollar a todas las personas para que sean funcionarios útiles, pues definitivamente vamos a poder lograr hacer un país diferente. Una de las cosas entonces que yo hago en el libro es definir qué cosas debemos cambiar desde el punto de vista de la transformación del sistema educativo. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, con aquellas personas? Y eso es algo que lo hemos venido definiendo a través de estos últimos años mientras vamos investigando y haciendo más conexiones. Resulta que, por ejemplo, en Venezuela, nosotros tenemos una fundación que es capaz de identificar cuando tenemos chicos con altísimo talento, o sea, que tiene, por ejemplo, un coeficiente intelectual por encima del promedio. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que hacer algo con esta persona, tenemos que sacarlo y acelerar el proceso de formación. Ese proceso de formación, por ejemplo, es el mismo que aplican en Singapur. En Singapur, una vez que identifican un talento, una vez que identifican a un niño que tiene unas capacidades diferentes que los demás, lo agarran y, por supuesto, en acuerdo con sus padres, lo colocan en un sistema educativo paralelo que haga que se desarrolle muchísimo más aceleradamente, y es esa la razón fundamental a través de la cual se logra que estos chicos desarrollen su máximo potencial. Lo otro que yo también defino allí es no solamente hablar desde el punto de vista del sistema educativo como lo conocemos, a través del cual yo formo personas para que vayan a servir a la sociedad. Vamos a ver la siguiente lámina. Hay otros elementos también a los cuales yo hablo en el libro, y es que tenemos que empezar a meterle la lupa a lo que son los problemas de la ética y la formación de los valores. Y teniendo en cuenta, y aquí es importante porque si volvemos a la pregunta inicial de cómo se selecciona a un presidente, nosotros no deberíamos caer en el error que muchas veces se ha caído también en Latinoamérica, en que tienes personas que tienen una altísima formación desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista académico, intelectual, pero resulta que son personas que cuando están enfrente del cargo no tienen el carácter, la ética, el desarrollo de los valores como para mantenerse allí y, por supuesto, sacar el provecho a todas las, digamos, a todo lo que están haciendo, y no caer en casos de soborno y que al final generen problemas como los que en distintas oportunidades hemos visto nosotros en Latinoamérica, que terminamos teniendo presidentes que van a la cárcel por casos de corrupción. Y esas son las cosas que yo definitivamente digo que tenemos que darle una transformación desde el punto de vista educativo. Ahora, ¿dónde arranca la formación en valores? La formación en valores arranca desde la familia. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar la forma de hablar con las personas desde que están allí en la familia, empezar a crear un programa de formación en valores, y que también nosotros a través de la escuela podamos nosotros impulsar esos cambios, impulsar y reforzar esa formación ética, esa formación en valores que a ti te dieron en tu casa. Y luego entonces
quiero ver, vamos a pasar, ¿qué otra cosa tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar a los nuevos líderes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros no podemos seguir eligiendo líderes porque simplemente tienen mucho carisma. No podemos elegir a los líderes porque hablan bonito. Tenemos que buscar la forma de motivar a los jóvenes para que ellos también formen parte de este gran movimiento que al final va a generar ese cambio estructural, ese cambio de paradigmas a través de esa formación, no solamente intelectual, no solamente visionaria, buscar la forma de que ellos se integren al proceso de toma de decisiones. Y precisamente hablo de eso porque no podemos seguir buscando, digamos, el representante que va a salvarnos, simplemente porque nosotros no podemos seguir con ese pensamiento presidencialista. Al final, y más adelante también voy a hablar un poco de esta estructura que yo propongo, a través de la cual vamos a buscar la manera de elegir al candidato, y no solamente como candidato, sino ese ser, ese líder que nos va a traer bienestar. Y otra de las cosas que debemos buscar desde el punto de vista de lo que es la transformación del sistema educativo, es crear un ecosistema a través de lo cual las personas entren al campo laboral no solamente como un empleado, sino también con mentalidad de emprendedores. Necesitamos más personas, necesitamos hacer, en el libro yo hablo de crear semilleros, startups, crear la forma en que los desarrolladores de proyectos tengan sitios donde llegar con sus ideas, con sus innovaciones, como los hay en China, como los hay en Estados Unidos, como lo hay incluso ya en Colombia, porque al final nosotros tenemos el talento, tenemos las ideas, pero lo que no hay es la forma de canalizar toda esta energía y buscar la forma de que ellos al final empiecen a formar parte de que en lugar de ser empleados, sean empleados. Entonces, aquí es donde yo creo que nosotros empezamos realmente a romper con el esquema del pasado y donde nosotros terminamos formando muchísimas personas, pero que al final cuando llegan al campo laboral no hay donde trabajar y terminamos con un esquema desafortunadamente insuficiente. Luego, en la siguiente lámina vamos a ver que hay dos elementos fundamentales a los cuales yo dedico bastante espacio en el libro, y tiene que ver con el tema de la visión estratégica. Nosotros, una de las cosas que yo hablo cuando hacemos la visión es, ¿cuál es la diferencia entre un país en África, un país en Venezuela o un país, por ejemplo, en los Emiratos Árabes? Digamos, por ejemplo, el caso de Dubái. Entonces, aquí es donde yo, bueno, en este caso Dubái es uno de los 7 países que forman los Emiratos Árabes Unidos, ¿cierto? En esta medida, en que nosotros seamos capaces de llevar esta visión al punto donde realmente se desarrolla una visión estratégica y donde el líder realmente es la diferencia. Si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que ha sucedido en países como Abu Dhabi o en el mismo Singapur o en Dubái, vamos a ver que la visión estratégica del líder es lo que ha hecho que se impulse un programa o un proyecto transformador. Esto yo lo hablo bastante a través de mi libro Bienvenidos al Futuro, donde explico que la visión estratégica se debe orientar también para buscar la forma en que los nuevos líderes se cohesionen, de que los nuevos líderes busquen la forma de llevar esa nueva visión de país y empujar todos hacia adelante. Eso debe ser así porque alineándonos entonces con la estrategia, vamos a lograr realmente que con la unidad de propósito y todos pensando en el largo plazo, vamos a ser capaces de llevar las cosas adelante. Y ahora es donde yo empiezo a buscar, digamos, la segunda parte de esta, que está representada en esta lámina, que hace la gran diferencia, es pensar en el largo plazo. Yo aquí, a mí me gusta siempre hacer una exposición de una experiencia personal que yo tuve en el año 2007. Yo fui invitado a un congreso internacional en Brasil, en Río de Janeiro, y bueno, en el Colegio de Ingenieros de allá, realmente ellos no tienen un colegio de ingenieros, ellos tienen una federación de colegios de ingenieros. Pero una de las cosas interesantes es que se estaba planteando en aquel momento, en el año 2007, ellos decían, bueno, si en este momento tenemos 170 millones de habitantes, para el año 2050 vamos a tener 230 millones de habitantes. El punto aquí que nosotros tenemos que analizar es si en estos 70 vamos a tener en estos... perdón, está el micrófono abierto. Sí, entonces tenemos una diferencia de 60 millones de personas y que vamos a tener 40 años para hacer algo. Yo no puedo esperar llegar allá para empezar a hacer las cosas, porque estos 60 millones de personas van a necesitar
viviendas, van a necesitar hospitales, van a necesitar escuelas, van a necesitar medios de comunicación, van a necesitar sistemas de transporte. Por supuesto, también van a requerir alimentación, servicios públicos, electricidad, agua, y eso se tiene que empezar a hacer con antelación. O sea, nosotros no podemos esperar a que nos llegue el aluvión y entonces ahora qué hacemos, ¿no? Que creo que fundamentalmente aquí es donde creo que nosotros hemos fallado bastante y hay que hacer un análisis porque si no, nosotros pues vamos a terminar en un colapso de los medios de transporte, vamos a terminar en un colapso de los servicios públicos y que realmente sabemos lo que eso representa. Aquí es donde tenemos que empezar a ver, porque hay países que si tienen capacidades para planificar a 50, 70 y hasta 100 años, precisamente allí es donde nosotros tenemos que ser capaces de impulsar esos grandes cambios. Nosotros empezamos a visualizar aquí cómo cambios que sucedieron en Dubái, por ejemplo, que en menos de 20 años ellos lograron llegar a hacer esta transformación inmensa de todo lo que fue su sistema. ¿Aló? No sé, sí, todo esto acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que sucedió en Dubái, ellos desde un principio lograron hacer esa visualización del futuro que ellos querían. Ellos definieron cuál va a ser el futuro del país. Ellos queremos ser el centro financiero del Medio Oriente. Y no solamente eso, tenemos que pensar en el hecho de que Dubái no es un país que produce mucho petróleo. Dubái apenas tiene una producción de 45,000 barriles de petróleo al día. Si nosotros hacemos un análisis respecto a esto, entonces, ¿qué fue lo que ellos decidieron? Ellos fijaron una visión estratégica de largo plazo. Esa visión estratégica de largo plazo lo que dijo fue, nosotros queremos ser el centro financiero, pero no solamente eso, queremos ser el centro turístico por preferencia del Medio Oriente. Y aquí es donde nosotros tenemos y llegamos a una simpática anécdota, porque entonces llegamos al dilema entre el huevo y la gallina. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear las infraestructuras estratégicas desde el punto de vista turístico y entonces después llamar a los turistas o empezar a hacer campañas para que vengan los turistas y entonces luego nosotros vamos a captarlo. Y aquí es donde yo que soy de Puerto Cabello siempre hago este pequeño análisis porque me pareció sumamente interesante. Yo me acuerdo que en una ocasión se llevaron a Puerto Cabello a un crucero de 3,000 turistas y en este crucero fue súper interesante el trato que les dieron porque estaban todos de alguna forma sobre el barco y veían allí todo lo que estaba sobre la planchita, hicieron un acto cultural maravilloso. Resulta que ellos presentaron estos bailes, estas danzas a través de un conjunto, de una escuela de cultura y arte, y lo que pasaba era que la gente que estaba sentada estaba disfrutando estaba en el barco, estaban visualizando aquello y se sentían muy agradables, muy bonitos, muy coloridos, pero ellos veían que había algo raro. ¿Por qué estaba sucediendo? Que había un cordón de policías detrás de todas estas personas que estaban bailando. Entonces, aquí no hay que pensarlo mucho ni darnos, digamos, mucha vuelta para entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Obviamente, nos vamos a dar cuenta de que la seguridad no es lo que en ese momento era lo que estaba reinando en el momento. Y eso es lo que afectaba de alguna manera que los turistas no quisieran bajar ese día a visualizar lo que estaba pasando. Aquí es donde yo digo, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Puerto Cabello, donde quisieron traer a los turistas sin haber estado preparados, pues resulta que en Dubái, por poner el ejemplo en paralelo, ellos prepararon con muchísima antelación todo. Tanto así en el año 2009, que yo recuerdo que yo visité Dubái, y una de las cosas que me recomendaron fue que no alquilara coche, que no alquilara carro, porque los GPS se volvían locos, porque habían tantas construcciones al mismo tiempo que resulta que nunca sabías realmente por dónde te tenías que meter. Entonces lo que me dijeron fue, es mejor que alquiles un taxi porque el taxi sabe por dónde se va a meter y va a llegar a los sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que Dubái lo vio al revés. Dubái entendió que si no generaban la infraestructura hotelera, si no generaban los parques, y hoy en día tienen unos parques maravillosos, no solamente temáticos, sino también de flores y de tantas, tienen Universal Studios, etcétera. Una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a visualizar es, esa es la visión que de verdad funciona. Una vez que yo establezca toda la infraestructura, una vez que yo establezca toda la forma en que voy a atender a los turistas, entonces ahora sí soy capaz de decirles vengan y yo los voy a atender bien.
Esto al final es un poco la aclaratoria de lo que es ese dilema entre el huevo y la gallina. Nosotros tenemos que visualizar en ese plan estratégico de largo plazo la forma en que vamos a desarrollar ese plan para que la Venezuela del futuro sea lo que queremos. Si nosotros decidimos queremos ser una potencia agrícola, bueno, vamos a trabajar hacia allá, vamos a buscar la manera de formar a las personas, vamos a buscar la manera de educarlos, vamos a buscar la forma de hacer los estudios de las tierras para hacerlas de acuerdo a la vocación del terreno para que nosotros podamos desarrollar específicamente los cultivos. Si nosotros decidimos, no, lo que queremos es ser un país turístico, porque el turismo es una forma de generar ingresos de manera limpia y definitivamente es una manera, una tendencia mundial. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Pero definitivamente lo que no podemos hacer es seguir dando tumbo, porque una de las cosas que yo señalo y que es muy interesante es que definitivamente no podemos hablar que en Venezuela haya, un pensamiento estratégico. En Venezuela, en 41 años tuvimos 9 planes de la nación. Eso entre el año 58 y el 99. Y luego, si a eso le sumamos el Plan Bolívar 2000, el Plan Hambre Cero, el Proyecto Nacional Simón Bolívar y el Plan de la Patria, fueron en total 13 planes que se hicieron en 50 años. Eso no es estrategia. Eso para nada sirve porque al final tú no puedes, no terminas de completar un proyecto para arrancar el siguiente. Y definitivamente no es la forma adecuada de hacer las cosas. Así pues, teniendo en cuenta visión estratégica y visión de largo plazo, creo que va a ser bien importante que nosotros podamos impulsar estos cambios hacia el futuro. Vamos a ver la siguiente entonces. Ahora, llegado a este punto, hay algo que a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a impulsar y muy, muy fuerte. Es el tema del cambio de paradigma. Y creo que es importante señalar lo que el escritor Mariano Picón Salas mencionó alguna vez. Él dijo que Venezuela entró tarde al siglo XX. Y yo me atrevo a decir también, y esto es algo muy personal, que entramos también tarde al siglo XXI. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es precisamente enamorarnos de la visión y empezar a romper el molde, empezar a romper paradigmas, empezar a buscar la forma de impulsar hacia adelante esos cambios que de verdad nos lleven nosotros hacia lo que es una Venezuela sostenible, una Venezuela que tenga un desarrollo sólido y una Venezuela que realmente empiece a buscar la forma de hacer las cosas diferentes. Si no hacemos las cosas de manera diferente, obviamente no vamos a obtener resultados diferentes. Y entonces, una vez que yo he hablado de hacer un rompimiento de los moldes, yo quisiera entonces empezar a visualizar de qué se trata esto de romper los moldes. Tenemos que empezar a visualizar la transformación de una manera integral a través de cambios efectivos. Luis Viloria quisiera intervenir en esta parte. ¿Se puede interrumpir ahorita? Sí, yo no tengo ningún problema. No, Emilio. Las preguntas son al final y hay que anotarse en el derecho de palabra. Muchas gracias. Bueno, sí, con mucho gusto, señor Viloria, al final vamos a dar la oportunidad para que participe. Una de las cosas que nosotros estamos impulsando entonces es a través de la transformación integral de las políticas públicas. Y cuando hablo de esto, vamos a hacer un análisis de todas y cada una de ellas. Y aunque no me voy a extender ahorita en todos los elementos que estoy mencionando, sí creo que es importante, por ejemplo, que hablemos de los cambios que se deben realizar en la política, en la transformación de educación de la cual ya más o menos he hablado, transformación de la economía. Y cuando hablo de transformación de la economía es de verdad de toda la infraestructura, de todo el aparato, porque nosotros tenemos que buscar la forma de que haya inversión privada y que el país se desarrolle de verdad como un centro económico de clase mundial. Buscar la forma de tener infraestructura de avanzada. Y una de las cosas que a mí más me impacta es cómo es posible que nosotros no pudimos hacer buena utilización de esos recursos para desarrollar la infraestructura que Venezuela necesitaba. Por supuesto, tenemos que trabajar en la parte del sistema de justicia. Y por supuesto, acá justicia y educación van de la mano. Nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es atacar la corrupción y obviamente debemos evitar que haya impunidad. Nosotros tenemos que impulsar sistemas de cambios bien profundos en los sistemas de salud, hacer lo que se debe hacer para que se generen esos centros de investigación y desarrollo y que por supuesto al final, y una de las cosas que yo menciono en el libro Bienvenido al Futuro, es que todo esto tiene que ser como una gran orquesta que está alineada y que esté armoniosamente tocando ese gran concierto de lo que va a ser la Venezuela del futuro. A través de la investigación y desarrollo, a través de los centros de desarrollo de tecnología, a través de los centros de comunicaciones, nosotros podemos hacer esa gran construcción de esa Venezuela del futuro. Y vamos a hablar un poquito de una de ellas. En este momento, no sé si podemos cambiar
la lámina, vamos a hablar entonces de un cambio que yo propongo en la estructura de poder. ¿Y por qué la estructura de poder? Porque obviamente, y vuelvo a repetir acá el hecho de que no vamos a lograr resultados diferentes si no hacemos cambios en las cosas como ya están establecidas. Y una de las cosas que yo digo es que tenemos que acabar con ese pensamiento presidencialista, empezando por el hecho, y aquí es donde viene la primera gran propuesta desde el punto de vista político, es que hagamos un cambio en la estructura de poder de manera que el poder ejecutivo no esté representado por una sola persona, sino que sea un consejo ejecutivo superior, es decir, un cuerpo colegiado en el cual van a haber 5 personas y que sean capaces de tomar decisiones como tú lo haces en una empresa cuando tienes una junta directiva. El board es el que al final se reúne y toma las decisiones en función de qué es lo mejor para la empresa. Estas 5 personas no van a llegar ahí de la nada, no van a llegar del azar, simplemente lo que yo propongo, y creo que aquí es donde viene el gran cambio y la gran innovación. Ellos van a venir de un gran consejo ejecutivo son 15 personas que van a ser elegidas por el voto universal, secreto y directo, como se hace hoy en día, pero voy a escoger personas que hayan pasado por ese programa de formación de liderazgo que en algún momento mencioné cuando hablamos de la transformación educativa. Vamos a buscar la forma de que estas personas cuando lleguen a formar parte de este gran consejo ejecutivo estén preparadas, y no solamente eso, ellos van a estar ocupando cargos de viceministro, es decir, de alguna manera, así como nosotros lo hacemos en una empresa, usted antes de llegar a ser gerente, usted tiene que pasar por los diversos niveles, supervisor, superintendente, y va pasando inclusive por diversas áreas, de manera que aprenda de ventas, aprenda de producción, aprenda de cómo administrar los recursos humanos. Estas 15 personas van a ir de una forma rotativa en los distintos cargos a través por supuesto, su programa de formación, y luego van a pasar al Consejo Ejecutivo Superior. ¿Cuál es la belleza de este proyecto o de esta propuesta? El Consejo Ejecutivo Superior, ellos van a estar allí durante 5 años, pero cada uno de ellos va a salir, una persona sale por año. ¿Qué pasa? Que siempre vas a estar refrescando esas personas que van a estar allí, y por supuesto ellos no llegan al azar, ellos llegan después de haber estado durante por lo menos 14 años formándose como viceministro para poder llegar a ese gran Consejo Ejecutivo Superior. Así como yo lo hago en una empresa donde yo formo a las personas que cuando lleguen a los cargos estén preparadas, bueno, esa es la propuesta que yo estoy haciendo. Y hay una segunda propuesta que yo hago, y es a nivel del modelo legislativo. Yo creo que tenemos que pensar aquí en un proceso de continuidad del negocio, así como nosotros pensamos en que yo no puedo sacar de un solo golpe a todas las personas de un departamento, pues nosotros imaginemos lo que sucede en Venezuela cada vez que hay elecciones legislativas. De golpe y porrazo se remueve a todos los legisladores y luego se mete a todos los que fueron electos. La propuesta que yo hago es una propuesta muy, muy sencilla, y es que nosotros hagamos las elecciones simplemente de un tercio. Cada 3 años yo voy a escoger a estas personas, de manera que los que van a llegar nuevamente no van a interrumpir el proceso o el flujo de las cosas que van en marcha, porque cada vez que llegan las personas, entonces se tienen que volver a formar las comisiones delegadas, se tienen que volver a formar cada una de las comisiones que funcionan dentro de la Asamblea Legislativa, y creo que nosotros debemos buscar la manera de que no exista esa interrupción temporal debido a los problemas o a la manera en que se está administrando. No quiero entrar en mucho detalle acá para poder permitir luego en el segmento de preguntas y respuestas un poco más si se requiere hablar sobre los modelos de la parte política, las transformaciones que estoy proponiendo. Y me gustaría hacer aquí una primicia. Creo que vamos a ver si se puede, Jan, si podemos hacer una proyección. Esto, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del metaverso. Nosotros nos hemos atrevido hoy a hacer una propuesta de lo que sería ese Consejo Superior, ese Consejo Ejecutivo Superior desde el punto de vista del futuro. Ahí lo que ustedes están viendo es, esos señores están trabajando, el Gran Consejo Superior, el Consejo Superior Ejecutivo de Gobierno, están trabajando, y nosotros los ciudadanos podemos ver lo que ellos están haciendo. Estas personas están allí y nosotros podemos escuchar lo que se está debatiendo, y a mí me parece que no puede haber una mejor auditoría que esa. Creo que de esa forma nosotros estamos impulsando que haya más transparencia en la manera que se hacen las cosas, y que definitivamente estamos realmente rompiendo el molde. Realmente estamos buscando la forma de presentar un approach, un enfoque futurista de cómo se hacen las cosas. Y así, bueno, hoy esta es una primicia, lo estamos mostrando hoy acá en el grupo de Beniamérica y VAPA,
Y también ahora quiero llegar ya para empezar a cerrar hacia dónde vamos, cómo vamos a lograr que se haga esta transformación. Y lo que yo propongo es que hagamos un enfoque transversal. Por supuesto, tiene que haber una estrategia. Esta estrategia la he planteado a través de una visión, de unos objetivos. Hay que diseñar ese modelo que queremos y luego buscar la transformación y sobre todo hacer la comunicación de los mensajes correctos. Una de las cosas que ha fallado el gobierno o los gobiernos a lo largo de los años es que no hemos sido capaces de emocionar a la gente con los cambios. Bueno, realmente también a veces no vale la pena emocionar si las visiones no son correctas, pero nosotros realmente estamos presentando una visión clara de lo que es el futuro. Vamos a hacer una transformación del sistema educativo, de la ética, de los valores, un cambio institucional que fortalezca de verdad las instituciones y que realmente las pongan al servicio del ciudadano, buscar la forma de crear un liderazgo transformacional que esté acorde con los nuevos tiempos, motivar a la gente a través de ideas, de la tecnología. Yo siempre he buscado la forma de que nosotros innovemos y también de que abramos inversiones para que el sector privado pueda impulsar nuevos negocios. Luego, hay algo que me parece importantísimo, ¿cómo vamos a sostener eso? Porque no hacemos nada con llegar a esa cima y no poder sostenerla, pues tiene que ser sustentable en el tiempo. Y ahí es donde yo creo que la cultura, las tradiciones, los valores, reforzar y buscar la evaluación de los resultados para entonces corregir las estrategias, nos van a permitir a nosotros realmente dar el gran salto. Y ahora sí, vamos a llegar a lo que yo he llamado en el libro las cápsulas del futuro. Las cápsulas del futuro, y es una manera interesante que yo he planteado en el capítulo 12 del libro, es cómo será el mundo cuando ya no esté. Muchos de los que estamos esta noche acá o esta tarde acá escuchando esta presentación, a lo mejor dentro de 40 años ya no vamos a estar, pero la pregunta que yo hago es, ¿cómo va a ser ese futuro? Las cápsulas que yo he creado del futuro es imaginarnos ese momento histórico en esa Venezuela del futuro, y ahí es donde yo planteo una serie de fragmentos, lo voy a leer directamente del libro para que tenga un poco el sabor de lo que esto significa. Y esta, por ejemplo, es la cápsula del futuro número 1. Son situaciones verdaderamente imaginables, pero que no están lejos de la realidad. Y estoy hablando de la cápsula del futuro número 1, y yo hablo de los medios de transporte innovadores. ¿Cuál es esta cápsula? Yo simple pongo acá una situación cotidiana. Mi tía va a visitar a su hijo en Colombia porque le ha nacido su primer nieto. Estamos en el año 2065. Hace 3 años inauguraron el Hyperloop que une Venezuela y Colombia. Este moderno sistema de transporte es un tren supersónico que alcanza una velocidad de 1.200 kilómetros por hora. El que existe actualmente entre Los Ángeles y San Francisco, en los Estados Unidos de América, llega a su destino en apenas 50 minutos. Existe otro en Dubái que ya tiene unos 15 años en funcionamiento, y es verdad, existe, lo están construyendo. Hoy mi tía María viajará desde Caracas a Bogotá en el Hyperloop. El viaje le tomará 1 hora y 20 minutos. Ella está emocionada porque va a conocer a Daniel, su primer nieto. La señora, antes de abordar el tren, ha visitado la tienda de instrumentos musicales en el terminal de pasajeros. Le compró un cuadro a su hijo, también una caja de bombones de chocolates venezolanos para su nuera y una ropita para el nieto. Y este es el Hyperloop, esta es la primera cápsula del futuro. Y así es como yo invito a la gente a soñar, a ver esa Venezuela del futuro, esa Venezuela que no solamente está aislada, sino que también tiene la capacidad de estar conectada con el mundo. Y luego entonces yo paso a una segunda cápsula, que es la cápsula del futuro número 4, y se llama así, llegó el Mundial de Fútbol Venezuela 2054. Esta será la 30ª edición del Mundial de Fútbol, la cual se celebró por primera vez en Montevideo, en Uruguay, en 1930. Y existe una gran expectativa por ver lo que Venezuela tiene preparado para sorprender al mundo. 3 ciudades han sido seleccionadas por la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, para llevar a cabo los encuentros entre estos 48 equipos que se presentarán en la competencia internacional. Hasta el 2022 eran 32 equipos, pero a partir del 2026 aumentó a 48 países los participantes. Una competencia que por demás es interesante, ya que los equipos sudamericanos han pasado a dominar en las últimas ediciones, superando a la otrora supremacía de los equipos europeos. Aquí es donde nosotros queremos ver a la Vinotinto ganando, a la Vinotinto actuando, de verdad, y es la pasión que le queremos poner a esta cápsula del futuro. Y la siguiente cápsula del futuro la voy a llamar la cápsula del futuro de los viajes en ferry a Aruba y Curazao. Este es un sueño hecho realidad.
Gracias a la visión y el impulso del Instituto de Turismo de Venezuela, se han activado desde el año 2025 los transportes marítimos desde Puerto de Puerto Cabello hasta las islas de Aruba y Curazao. A bordo de modernas naves, confortables naves de última generación, todos los días zarpan cada 4 horas los ferries con destino alternativo a Aruba y Curazao. Esta actividad ha permitido una integración económica entre las islas neerlandesas y el hermoso país caribeño, que ha impactado positivamente el comercio y el turismo internacional. Los modernos ferries brindan una vista espectacular al viajero y le ofrecen una experiencia de viaje cómoda y relajante. La flota está compuesta por avanzados modelos conocidos como el Eco Fast Ferry, que son el orgullo de la empresa, diseñados y dotados con tecnología de punta, amigable con el medio ambiente, con capacidad para transporte de personas, carga comercial ligera y vehículos. Y así yo pongo a la gente a soñar, porque esa es la Venezuela que queremos, la Venezuela del futuro, donde cada uno de nosotros está comprometido y tenemos que empezar a hacerlo desde ya. Siguiente. Todo esto que esta noche y esta tarde hemos hablado está en mi libro y es así como yo quiero contagiar esta visión, a través de la emoción, de la esperanza y sobre todo la voluntad que tenemos todos de cambiar y de sembrar esa semilla, ese gran futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Los invito pues y les digo, bienvenidos al futuro. Bueno, Emilio, entiendo que ya terminaste, ¿no? Sí, señor. Ok. Muy buena tu presentación. Realmente siempre es bueno soñar y eso no nos cuesta nada. Y hay que pasar a la acción concreta, que es la otra cosa que es importante. Hay unas preguntas sobre tu charla. La primera es, según sus criterios, ¿en qué momento perdimos y por cuáles causas la educación primaria deficiente que señaló el doctor North en 1995? Cuando ya estaba casi todo perdido, su conclusión fue considerada políticamente incorrecta. Mira, terminó la pregunta, sí. Entiendo perfectamente. Mira, lo que sucedió allí, creo que hay algo que nosotros debemos entender y creo que es que nosotros vamos a decirlo, en lo que fueron los 40 años de democracia que nosotros vivimos, se perdió el sentido de hacia dónde queríamos impulsar el futuro. Y yo creo que donde perdimos el camino, el momento donde nosotros perdimos la brújula, fue donde nosotros perdimos la visión. Nosotros en ningún momento, digamos que fuimos consistentes en lo que empezábamos. Se empezaban grandes planes a nivel nacional en materia turística y no se completaban. Se arrancaban proyectos de agricultura y no se completaban. Entonces, obviamente, si no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos en qué debemos formar y educar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros niños. Entonces yo creo que donde se perdió la brújula precisamente es en ese momento de la democracia, y yo diría, no quiero hablar específicamente de un periodo de gobierno determinado, porque creo que fue un problema estructural. Al no haber una visión estratégica en esos líderes que tuvimos en el pasado, nosotros no pudimos focalizarnos en cómo debíamos formar a los niños. Y entonces, ¿qué pasó? Desde el punto de vista político, se generaba mucho más dinero y era mucho más conveniente mantener a los muchachos y digamos, a los profesores universitarios y de alguna manera a toda esa cúpula que se administraba a nivel de nivel superior, y nos olvidamos de lo realmente importante. Y yo creo que aquí hay otro elemento fundamental y fue el hecho de que no solamente la educación superior, el doctor North también hablaba del hecho de que en la educación artesanal se hizo un gran esfuerzo. Por ejemplo, en uno de los primeros conversatorios que yo hice, donde me acompañó Héctor Riquese y Marisol también me acompañó, nosotros estuvimos viendo la necesidad de formar ciudadanos útiles. Una de las cosas que nosotros perdimos fue el hecho de que formábamos a las personas a través del INSE para que estuviesen capacitadas para trabajar, pero no hubo en paralelo un desarrollo económico tal que generara los puestos de trabajo para darle trabajo a estas personas. Entonces, obviamente, esa desincronización entre lo que era el proceso de formación de la masa laboral y luego el establecimiento de, digamos,
un plan de inversiones claro desde el punto de vista privado para que se hubiese, digamos, las oportunidades de empleo para esas personas, no hubo esa sincronización. Entonces, ¿qué pasa? La gente tenía que buscarse la vida. Y como yo siempre he dicho, si los problemas no se los soluciona el Estado a la gente busca cómo solucionarlos. Y ahí es donde entonces arrancan el problema, por ejemplo, de los buhoneros. Al nosotros perder el foco en lo que fue la sincronización entre la formación de los estudiantes, que era productivo, y hacer una, digamos, una masa crítica desde el punto de vista de inversiones para que se generaran nuevos empleos, empezamos a tener una economía informal que fue destruyendo de otra manera todo lo que es de forma integral el contexto de la economía venezolana. No sé si eso responde a la pregunta. Ok. Hay una segunda pregunta que es, planteas un cambio en la estructura de poder. ¿Cuáles serían las primeras 5 acciones que sugieres prioritarias para lograr el cambio de mentalidad que refieres, considerando que ese gran paso implica un enorme acuerdo político y socioeconómico hoy divorciado de esa visión? Sí, muy bien. Bueno, realmente no quiero decir los 5 porque entonces no se van a perder la lectura del libro, pero sí les puedo decir que una de las cosas que yo creo que es importante es visualizar la importancia del nuevo liderazgo. Nosotros realmente, alguien me hizo una pregunta, Emilio, ¿cómo crees tú que la propuesta que tú estás haciendo tenga cabida dentro de la fauna política que tenemos hoy en día, donde nadie se pone de acuerdo con nadie? Y una de las cosas que yo creo que tenemos que entender, que hay un proceso de maduración política. Nosotros lamentablemente, y digo lamentablemente porque estamos sufriendo todas digamos, las consecuencias de lo que está pasando, lamentablemente estamos pasando por un proceso de maduración y los procesos de maduración social son cíclicos y lamentablemente son lentos. Nosotros queremos que esto pase ya, queremos un cambio de gobierno mañana, queremos que nosotros tengamos líderes nuevos mañana, pero eso no sucede así. Todos los procesos toman tiempo y lamentablemente tenemos que aceptar que es así. Entonces, si yo hablo de un cambio de la estructura de este poder, una de las cosas que tengo que entender es que los líderes que están ahorita no son los que nos van a traer las soluciones. Los que nos van a traer las soluciones son los líderes nuevos, los jóvenes que están por allí y que yo sé que va a ser ese nuevo liderazgo político que va a impulsar esa alineación con la nueva Venezuela. Yo no creo ya, las personas que tuvieron la oportunidad ya la perdieron. Creo que nosotros, me lo dicen mucho en las redes, una de las cosas que sucede mucho en las redes sociales es que vas a tener personas que te confrontan. Y una de las cosas que yo le digo a las personas es, nosotros tenemos que entender, sí, hay que salir de este sistema actual para poder tener un cambio desde el punto de vista político y por supuesto el cambio político va a llevar a todos los otros cambios. Pero yo sí creo que una de las cosas que nosotros debemos impulsar es la manera en que los jóvenes entienden el futuro. Y nosotros tenemos que empezar a decirles a ellos, señores, esto es lo que hay que hacer. Ponernos de acuerdo en la visión de lo que queremos del país. Y si nosotros podemos lograrlo, entonces vamos a comprometernos. Cuando usted agarra en una empresa y tiene el board, ¿cómo se dice? El consejo directivo. El consejo directivo se pone de acuerdo a un plan estratégico de cuáles van a ser las políticas que vamos a hacer. En este momento yo puedo decir, en Venezuela no existe un proyecto político, no existe un plan estratégico y por eso es que si no tienes un plan estratégico no sabes cuáles son las acciones que tienes que tomar. Yo por lo menos en lo personal creo que hay que atacar, pero furiosamente, contundentemente lo que es la corrupción. Si nosotros no somos capaces de darle duro a la corrupción, obviamente todo lo que hagamos va a caer sobre un fermento que no va a progresar. Yo tengo que buscar la manera de que de verdad los educadores, no solamente los que están en Venezuela ahorita, sino los que están afuera, regresen, porque nosotros tenemos que impulsar ese cambio en el proceso educativo, porque si no tenemos una transformación educativa, una transformación en valores, una transformación en lo que son los conceptos de familia, nosotros tenemos que empezar a impulsar eso, que la familia sea capaz de hacer ese caldo de cultivo en el cual el niño va a empezar a visualizar ese futuro y de verdad se va a sentir parte de una sociedad, porque eso funciona así. El cambio viene del individuo, el individuo a través de la familia hace el cambio social y a través del cambio social hacemos el cambio en el país. Ok, la siguiente pregunta te dice, ¿qué puedes comentar en referencia a la inversión privada que pueda sustentar esta propuesta? Mira, yo creo que a mí me encanta esa pregunta
porque si nosotros no tenemos inversión privada, las cosas no van a caminar. Y también hay que pensar en el futuro. Los inversionistas no ponen el dinero donde hay alto riesgo, y eso es importantísimo entender. Si usted tiene plata, lo primero que hace es analizar el negocio y decir si pongo la plata o no la pongo. Yo creo que en Venezuela va a suceder, y esto es algo que, y por eso es que me parece que el libro está planteado en esos términos. En Venezuela va a suceder que en el momento que se abran las compuertas de una nueva Venezuela, donde nosotros realmente tengamos una visión clara de lo que la queremos en la realidad, van a sobrar los capitales que van a entrar al país. Y yo estoy seguro que muchísimos, inclusive de los que estamos hoy en la audiencia, vamos a vernos motivados a volver a colocar nuestro dinero, porque de verdad vamos a saber que ese dinero va a tener prosperidad en el futuro. Y de verdad vamos a tener, no solamente vamos a tener inversión privada a nivel nacional, vamos a tener inversión privada a nivel internacional. Ustedes, y bueno, yo lo he visto en muchos de los foros que VAPA y Beniamérica ha impulsado. Sabemos que hay oportunidades de inversión en Venezuela, lo que falta es un ambiente de confianza que haga que sea atractivo para esos capitales. Entonces, para mí, primero hay que establecer un ambiente de confianza, y el ambiente de confianza pasa a través de esa transformación política, de esa transformación desde el punto de vista legal, y que al final se establezcan claras las reglas para ver quiénes son los que van a entrar y que se sientan, por supuesto, con la comodidad y la tranquilidad de que su dinero va a estar resguardado. Ahí es donde empiezan a ver todos los temas de respeto a la propiedad privada, el respeto a todo lo que son las inversiones, y creo que ese es un marco legal que se tiene que desarrollar también. Ok, te dicen, ¿qué puede, suena muy bien esa propuesta del Consejo Consultivo de Gobierno, pero en esencia es muy conservador. Salvando las distancias, es parecido al Senado romano o al Areópago ateniense. ¿No sería mejor proponer algo que sea que para ser presidente haya que haber sido gobernador o congresista, para ser gobernador o congresista haya que haberse ejercido en alcaldías o diputados a las asambleas legislativas y así por el estilo? Muy buena esa pregunta. Bueno, en primer lugar, sí, me parece que es conservador, pero no solamente esto, es un proceso que de alguna forma ya ha sido comprobado. Este es el mismo modelo que utilizan en Suiza, solamente que en Suiza no son 5, los miembros del Consejo Ejecutivo son 7. En este sentido, es un modelo que está comprobado, es un modelo que funciona. Es verdad lo que hace la persona que hace la pregunta, hace una pregunta que tiene sentido. O sea, yo no quiero poner en un puesto de gobierno a alguien que no está preparado, pero yo también en mi libro digo que uno de los graves problemas que nosotros tenemos en Venezuela es que las restricciones o los requisitos para ser presidente de la República son sumamente sencillos. Usted tiene que ser mayor de 30 años, nacido en Venezuela, tiene que tener estado seglar y, por supuesto, ningún proceso delictivo en progreso. Es decir, usted tiene que ser una persona que esté limpia desde el punto de vista de la justicia. ¿Qué es lo que yo propongo en mi libro? Que la persona, además de estos 4 requisitos, también tiene que ser una persona que pase por un proceso de formación en liderazgo. Y esto también es lo que pasa, y no sé bueno, cuando lean el libro van a tener la oportunidad. Es lo mismo que sucede en Francia, por ejemplo, y en Bélgica también lo hacen. Las personas pasan a través de un programa de formación de líderes, porque ¿qué es lo que sucede? A veces hemos tenido gobernadores que llegan allí y no saben ni siquiera cómo desarrollar un presupuesto, cómo se hace un proyecto, cómo se desarrolla un plan de recursos. Entonces, no solamente porque haya pasado por esos cargos, esta persona es capaz de hacer un buen rol. Creo que tiene que ser una combinación tal vez de esos factores, es decir, una preparación desde el punto de vista académico, una preparación desde el punto de vista de tu experiencia profesional, y luego sí te hago que pases por un programa de formación que yo estoy proponiendo que se haga transversalmente a nivel nacional, de manera que hasta las personas que están muy alejadas al sur sean capaces de participar en esto, porque creo que hay que dar oportunidades. Bueno, aquí hay una última pregunta que vamos a hacer. Si hoy no tienes los líderes y políticos adecuados, ¿quién o quiénes pueden generar y convencer sobre una visión estratégica correcta? Maravilloso. ¿Quién puede convencer? Mira, yo creo que el principio del libro lo dije. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar a generar ideas, porque a través de las ideas
estas ideas van a viajar en el tiempo y van a crear esa masa crítica, esos muchachos que en este momento están en formación. Parece mentira, a mí me dicen que desafortunadamente la nueva generación que ha crecido en lo que llamamos nosotros la generación de la Quinta República, no están formados, preparados, han vivido como una experiencia que no les ha formado, y yo creo que es un grave error. Yo creo que hoy en día los jóvenes están más conscientes de cómo se deben administrar los recursos. Yo creo que hoy en día los jóvenes saben lo que está pasando a nivel internacional, y yo sí confío que ese nuevo liderazgo está surgiendo. Hay chicos que están por allí y están en ese proceso de formación. Creo que al final va a ser una manera evolutiva. Yo aunque no han hecho la pregunta, quiero dejar claro, yo no veo que las soluciones van a ser mañana, yo veo esto siempre en el largo plazo, pero creo que nosotros no nos podemos equivocar. Las personas que van a tomar el poder, sé que están ahorita en Venezuela, sé que son personas que saben lo que tienen que hacer, lo que hay que decirles es cómo hay que hacerlo. Y creo que una de las cosas más interesantes de mi libro es que generalmente usted va a leer en Venezuela el problema es este, el problema es este otro, y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los ingenieros, y una de las cosas que nos gusta, es que las cosas que planificamos nos gusta llevarlas a cabo. Yo no solamente digo lo que está mal, también digo el cómo hay que resolverlo. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a generar esas ideas, generar ese plan, buscar la manera de crear los indicadores para que se pueda medir también el progreso de este gran plan nacional y que al final todos nos pongamos de acuerdo, debatir, mira, si esto es lo que se quiere y vamos a hacer este gran impulso para llevar a la Venezuela al futuro. Y creo que así va a ser. Ok. Con esto finalizan las preguntas, entonces vamos a pasar ahora al derecho de palabra. Eddie Ramírez es el primero, les recordamos que son 3 minutos. Eduardo. Eduardo, permíteme un momentico que tengo que salir. Disculpa que interrumpa, Eddie, pero lo que quiero hacer notar es que acaba de morir Pedro Ríos. ¿Vale? Pedro Ríos fue, muchos de los que están aquí en el chat lo conocen, ingeniero de petróleo, fue el que me empleó en la CBP. Yo estaba haciendo una pasantía en la CBP cuando me gradué y me empleó. El lunes murió Lucio Peralta y ahora murió Pedro, integrantes ambos de la primera promoción de ingenieros de petróleo de la Universidad del Zulia. Eddie Ramírez. Sí, bueno, lamentable el fallecimiento de estos dos distinguidos venezolanos. Emilio, bueno, felicitaciones. Es bien interesante tener petroleros que hablen fuera de la caja, que piensan fuera de la caja. Tiene algunos planteamientos interesantes. Uno de los que más me llama la atención es el sustituir periódicamente o renovar en 1/3 la Asamblea Nacional, ¿no? Con respecto al cuerpo colectivo y a los consejos, al Consejo Ejecutivo, la preocupación es siempre la misma, ¿no? Es cómo hacer que sea diferente a lo que tenemos actualmente. Por cierto, la referencia que se hace a Nord, eso fue muy posterior a otra que hizo el distinguido doctor Arnoldo Gabaldón, en un libro que publicó en la década de los 80, si mal no recuerdo, que se llama La enfermedad latinoamericana de la educación superior, donde planteaba realmente cuál es la situación de la educación en Venezuela y concluía que, bueno, que el problema es que los universitarios tienen más influencia política y por eso los gobiernos le dan más importancia a la educación superior que la educación del kindergarten, la educación primaria, y de ahí nacen todos nuestros males. Incluso yo en aquel entonces, hace como 30 años, escribí un artículo donde decía que si le hiciéramos caso a lo que planteaba el doctor Gabaldón, él haría una contribución incluso más importante que la hizo en la lucha contra el paludismo, que ya es mucho decir, ¿no? Entonces yo creo que el mal arranca de todo. El formar los liderazgos, fíjate, cuando uno revisa un poco los líderes mundial, abuelo de pájaro, bueno, la Merkel, que vamos a decir hoy en día considerada como una gran estadista. Bueno, Merkel nunca ocupó una gobernación, nunca ocupó un puesto gerencial, era una física y trabajó mucho en química. Margaret Thatcher, que también, bueno, es más controversial que la Merkel, pero indudablemente hizo una buena contribución al desarrollo del Reino Unido.
también era el área de la técnica, no había ocupado nunca un cargo gerencial. Entonces, no podemos ser tan tajantes al hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Sino el problema es cómo formar buenos ciudadanos. El problema nuestro y el problema mundial es cómo formar buenos ciudadanos. Y eso incluso falla a nivel de países desarrollados. Ahorita mismo en Canadá estamos viendo un desastre con los camioneros protestando, los antivacunas. 20 segundos. Perdón. 20 segundos te quedan. No, estoy listo ya. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿algún comentario, Emilio? No, me parece que Eddie ha sido muy acertado. Yo sí creo que tenemos que trabajar profundamente en formar nuevos ciudadanos. Yo sí creo que el nuevo liderazgo debe surgir precisamente desde las aulas, desde hacer un programa de formación que ponga a los niños a pensar desde la escuela, y porque precisamente vuelvo al tema de la evolución y la madurez. En la medida que los niños desde la primaria, desde el bachillerato, sean capaces de tener criterios y de que luego no vayan a ser influenciados en la universidad y que al final les deformen su pensamiento, al final tenemos distorsiones y obviamente terminamos teniendo otro tipo digamos, procesos destructivos a nivel político y social. Siguen el derecho de palabra Luis Viloria. Luis, son 3 minutos, por favor. Adelante, Luis, y si puedes abrir la cámara. Micrófono y la cámara. Sí, la cámara, ¿ha abierto la cámara ya? No, pero no importa, Luis, si quieres, Bueno. A tu pregunta, que son 3 minutos. Sí, yo quería primero felicitar al ingeniero Venuti por que me pareció excelente su exposición, pero quisiera expresar algunas ideas, algunas opiniones que yo tengo, ¿no? Que no estamos, lo primero es que no estamos hablando sobre un país, que tiene muchas deficiencias, etcétera. Estamos hablando sobre un país arruinado, completamente destruido, y en lo que primero, y eso tiene toda la mayor importancia, lo primero que tenemos que hacer es cómo reconstruimos o apenas podemos transformar a Venezuela en un país normal, porque Venezuela es un país completamente anormal, donde no ha habido una descomposición material y moral, ha habido una hecatombe, sobre todo una hecatombe moral que tenemos que superar. Todos los avances que hasta este momento habíamos tenido en transporte, en muchas áreas, nosotros nos hemos retrotraído por lo menos como a 30 o 50 años atrás. Muy bien. Me parece muy interesante todos esos planes y esas ideas expuestas por el ingeniero Venuti, pero creo que en este momento nada de eso es plausible. Nada de esto es plausible. Nuestro principal problema desde hace mucho tiempo viene siendo la educación. Y ese es un problema que para poder avanzar como país debemos mejorar y plantear un sistema de educación que cada vez sea mejor. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, sí, mira, yo aquí quiero aplicar un concepto que precisamente tiene que ver con la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow hablaba sobre las necesidades y siempre me encanta ponerlo sencillo. Nadie puede escribir un libro si tiene hambre y eso es algo básico, ¿sí? Es verdad, en este momento no está planteado. Acuérdense que estos son ideas para la Venezuela del futuro. Si algo es importante es que yo tengo que fijar una visión. Si la gente no ve una visión, no sabe hacia dónde se va a mover.
Y la buena noticia es que ya hay personas, si bien es cierto, como tú dices, hubo una hecatombe, que me gustó mucho la palabra que utilizaste, es verdad, hubo una hecatombe, pero hay personas que ya están pensando en cómo solucionar el problema. Estamos nada más esperando que suceda lo que tiene que suceder desde el punto de vista político y social. Es decir, la gente entender que no se puede continuar sustentando las cosas de la manera en que están. Y entonces pasamos a lo siguiente. Por ejemplo, si realmente es cierto que la educación es importante, como tú lo señalas, a mí me parece que hay otros elementos tan importantes que son previos en la pirámide de Maslow. Por ejemplo, la gente tiene hambre. Por ejemplo, la gente tiene necesidad de salud, de medicina, etcétera. Y ya hay instituciones pensando en eso. El Banco Interamericano de Desarrollo y también el Fondo Monetario Internacional ya han presentado propuestas para solucionar desde la base, desde el día cero, los problemas que estamos pasando en Venezuela. Por ejemplo, y creo que esto lo compartí con Luis Velázquez y también con algunas personas del público, de la audiencia, nosotros veamos esto en el corto, mediano y largo plazo. Si nosotros decimos que mañana se arranca con la nueva Venezuela, esta nueva Venezuela del futuro, nosotros tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer para que la gente coma. Número uno, ¿qué vamos a hacer para que la gente sane? Número dos. Número tres, ¿qué vamos a hacer para que la economía se arranque de nuevo, se redinamice, se recree? Y cuando nosotros tengamos estas tres, estamos hablando de esos ladrillos que están construyendo la pirámide de Maslow. Para eso el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha propuesto planes a 3 años, a través de los cuales un sistema de asignaciones que ellos llaman, la gente va a tener la posibilidad de tener al menos un ingreso fijo mensual que le va a permitir reanimarse desde el punto de vista de comidas, alimentos, medicina, montar su propio negocio. Y estos son sistemas que tenemos que tenerlos en mente. Yo sí creo que tenemos que ir poquito a poco. La educación es un factor sumamente importante, pero tenemos que hacerlo bien. Hoy en día, y ustedes lo saben, hay niños que simplemente las mamás no los mandan a la escuela porque tienen hambre y si los mandan se les desmaya. Hay maestros o profesores que no llegan a la escuela porque no tienen gasolina, no tienen plata para el pasaje. Entonces, eso está, como tú dices, dentro de esa destrucción, de esa hecatombe que hubo, pero nosotros tenemos que empezar desde allí, desde las bases, desde las raíces, cortar por lo sano, empezar a buscar la manera no solamente de sembrar sobre lo moral, sobre la dignidad del humano, también hay que pensar en el tema desde el punto de vista de lo que es la salud, la economía, y de ahí vamos partiendo para crear todo lo demás. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Okay, sigue en la palabra Luis Velázquez. 3 minutos, Luis. Sí, bueno, Emilio, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar presentarnos esa visión que tú tienes y que has desplegado en tu libro. Y bueno, y a Carlos y a Eduardo por haber aceptado que tú hicieras esta charla aquí en Ven América y Vapa. Y cuando hice la propuesta de que tú vinieras y nos presentaras ese sueño, ese Bienvenidos al Futuro, es porque de alguna manera hemos coincidido en muchos temas que yo en algún momento puse en un documentico que puse por allí por LinkedIn y que voy a tratar de tomar alguna de esas ideas que propuse antes. Ya Luis Viloria nos dejó el país en una hecatombe. Yo uso la palabra holocaustica. Esta situación holocaustica que vive Venezuela, pues simplemente nos está ofreciendo una página en blanco para diseñar un nuevo país. O sea, así como tú lo dices, Luis, la hecatombe en la que está sumergida Venezuela ahorita es simplemente como para comenzar de cero y comenzar a construir un nuevo país, una nueva nación, y que nosotros, pues, no, sin olvidarnos de esas raíces que tenemos, sin olvidarnos del joropo, de la gaita, de las hallacas y de todas esas cosas que son nuestras y nadie nos las va a quitar, de la arepa, pues ese nuevo gobierno, no sé cuándo se podrá instalar, pero eso vendrá porque no hay mal que dure 100 años. El nuevo gobierno debería diseñar un nuevo país, tomando los mejores modelos del mundo para los diferentes sistemas, y ya Emilio presentó ese modelo de gobierno que creo que es el de Suiza, y tomando esos mismos modelos para los diferentes sistemas que le den forma a esa nación que queremos, a esa nueva sociedad, a esa nueva Venezuela. En cuanto a los sistemas de salud, de educación, de seguridad, la laboral, la seguridad social, el turismo y otros, ¿no? Y de nuevo, yo insisto, tenemos que fundar una nueva sociedad, una nueva nación, construir ese nuevo país, como bien lo dijo Emilio, no será para nosotros, no será ese árbol que nos da la sombra a nosotros,
sino a las nuevas generaciones que vendrán, a nuestros hijos, los nietos, los bisnietos. Ojo, si es que ellos se regresan al país, ¿no? De los que estamos afuera. Y me voy a atrever a proponer algunos modelos que existen en algunos países que podemos copiar. Por ejemplo, de Singapur, que ya lo mencionó Luis en varias oportunidades, y de Dinamarca deberíamos adoptar su sistema anticorrupción. De Finlandia, su sistema de educación. ¿Qué es eso? No lo leo. 37, ok. Gracias. Bueno, yo creo que si copiamos modelos de estos países podemos de alguna manera construir esa nueva Venezuela. Y de nuevo, hablando de escuela de ciudadanos, ese nuevo país tendrá que tener nuevas generaciones y que concienticen que la política debería ser una profesión a tiempo parcial y que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Estas son frases que vienen de presidentes americanos como Dwight Eisenhower y Konrad Adenauer, que fue el canciller de Alemania. Bueno, yo creo que con estos principios y valores, yo creo que sí podemos construir esa nueva Venezuela que Luis de alguna manera nos presentó. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Eduardo. Ok. Comentario, Luis, ciertamente hay que fundar una nueva sociedad, hay que fundar un nuevo país. Y ahí la buena noticia es que hay mucha gente trabajando en eso. Yo conozco muchísima gente que está haciendo diversos planes. Lo que hay que hacer es ensamblar toda la estructura. Yo sé que hay personas y han hablado de Plan País, han hablado de nuevos proyectos que ensamblan diferentes ámbitos desde el punto de vista económico, cultural, social, político, etcétera. Y también es cierto, y les voy a dar una noticia, bueno, yo también lo hago mucho, yo estudio mis modelos, y yo tengo en mi poder 13 libros, no uno, no dos, no tres, 13 libros diferentes de no solamente personas, sino grupos de investigadores que han hecho propuestas para desarrollar el país. O sea, gente que piensa, gente que propone, ahora lo que hay que hacer es armar, ensamblar ese gran proyecto país de lo que va a ser el futuro y por supuesto lanzarnos por ahí, pero con una visión de largo plazo. Quitarnos de la cabeza que esto es para mañana, para pasado mañana. Y por eso es que en las cápsulas del futuro yo hablo del 2054 y hablo del 2034 y es porque así lo veo y así será factible. Si no, no va a ser sustentable. Gracias. Ok. Tiene la palabra Carlos Sánchez. Carlos, son 3 minutos, ¿oíste? Sí, no te preocupes. Bueno, Emilio, realmente yo no he leído tu libro, pero durante tu charla estuve muy atento a tu visión y me parece, comparto, como dice Luis, mucho de lo que tú mencionas. Sin embargo, ya hay todos conocemos el diagnóstico del país, ¿okay? Y en estos días Gustavo Coronel escribió un artículo sobre una visión de la situación política en el 2045, muy interesante, ¿no? Yo creo que lo que se requiere, lo primero que se requiere, como tú lo dices, es una visión estratégica, y mi preocupación es, y ya lo hice, la pregunta la hice en el chat, ¿quién va a establecer esa visión estratégica? Tenemos actores, tenemos los más importantes que son los jóvenes que están en Venezuela, que en la interacción que tenemos con ellos nos damos cuenta que hay un gran capital humano ahí todavía en Venezuela, jóvenes que se están formando. Tenemos los seniors que están en Venezuela, las organizaciones que están trabajando en hacer todos estos planes. Tenemos la diáspora, una diáspora inmensa. Estamos hablando de 6 millones de personas, de las cuales por lo menos calculo yo que 2, 3 millones son profesionales con experiencia para reconstruir un país. El asunto es cómo se inicia esa chispa, o sea, qué hay que hacer, porque es verdad, hay muchos planes, pero de alguna manera hay que estructurar algo y la pregunta mía es ¿cómo estructuramos algo? Porque el régimen posiblemente no cambie por muchos años y no podemos esperar. Entonces, ¿cómo estructuramos algo? Mira, gracias, Carlos. Yo te aseguro que hay gente dentro del régimen que no está de acuerdo con lo que está pasando y que son los primeros que van a apoyar cuando haya una propuesta de cambio. Las propuestas de cambio, y en el capítulo 2 de mi libro, yo hablo sobre los cambios de las escalas de los tiempos, porque justamente nosotros tenemos que empezar a aprender de que las cosas no pasan de la noche a la mañana. Los líderes surgen de manera natural. Aquí no estamos buscando a dedo fulano, perenseo. Esos van a ir naciendo, van a ir saliendo, van a forjarse su futuro y en ellos vamos a tener que empezar a creer,
porque esto es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. ¿En quién vamos a creer? Porque líderes yo creo que tenemos mucho. La pregunta es, ¿en cuáles vamos a creer? Porque muchos de ellos nos han quedado mal. Ya eso lo hemos vivido. Ahora, bueno, voy a leerme lo de la visión política de Gustavo Coronel. Me gusta muchísimo. Creo que nosotros tenemos que seguir haciendo esto que estamos haciendo. ¿Cómo se va a hacer esa transformación? A través de las ideas. Una de las cosas maravillosas que yo siempre cuando discuto esto con la gente me dice, oye, lo que pasa es que tú sueñas mucho. Y yo, mira, pero es que yo me imagino cuántas veces le dirían en su momento al emir de Dubái, esos sueños tuyos son una locura, aquí lo que hay es un arenero. Y vamos a estar claros, no era una potencia, Dubái no tenía dinero, el brazo fuerte, el músculo duro de los Emiratos Árabes Unidos es Abu Dhabi, todo el mundo lo sabe, pero la visión la puso este líder. Entonces lo que tenemos que lograr es esto, definir cuál va a ser la visión, ensamblar todo esto y al final van a surgir los líderes. Eso a mí no me preocupa porque acuérdate que los movimientos sociales de allí nacen los líderes de manera natural. Porque cuando tratas de imponerlos se caen solitos, porque no cuentan con el respaldo de la gente. Adelante. Ok, tiene la palabra Arnaldo Rodríguez. 3 minutos, Arnaldo. Gracias. Por favor, préndela. Ajá. Gracias, Emilio, por el excelente compartir de tu visión. Creo que el mensaje que me llevo es que estás hablando en tiempo futuro y como tal es un tránsito hacia lo que debe venir. Desafortunadamente interactuamos con tu contenido desde el presente. Entonces hay un péndulo de tiempos que trae consigo un péndulo de reflexiones. Entonces, habiendo diagnosticado todo lo que ya hemos hablado, me llama mucho la atención, me da curiosidad saber si en esa visión de futuro que has publicado ya y que seguramente ha tenido acceso mucha gente, ¿quiénes del sector oficial, si alguno, se te ha acercado o si se puede decir, si no es políticamente incorrecto, ¿no? Y del otro lado también, es decir, la pregunta es, dado el texto que está disponible, ¿quiénes han motivado y qué capital relacional puedes contar ahorita como un paso para que en esta audiencia estemos más motivados hacia el péndulo del futuro? Ok, respuesta directa, sector oficial, ninguno. Desde el punto de vista político, creo que algunos líderes, yo le he hecho llegar copia de este libro al propio Guaidó, le hice llegar una copia a Freddy Guevara, le di una copia a María Corina Machado, estuve en Madrid y busqué hablar también en su momento, bueno, ahorita no me acuerdo, bueno, lo que te quiero decir es que he buscado la forma, las vías para contactar a las personas correctas en los sitios clave, feedback muy poco, y tal vez esto es algo que a mí no me sorprende. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa es que a la gente le cuesta cambiar de paradigma. ¿Por qué le cuesta cambiar de paradigma? Porque si yo vengo haciendo lo mismo desde hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, ¿por qué lo voy a cambiar? Entonces, si hablamos de capital relacional, lo que se está ahorita conformando es una gran red de jóvenes, y es lo que yo he percibido, que les encanta el proyecto que yo estoy proponiendo, y por supuesto están viniendo fundaciones. Parece mentira, han sido más las ONG las que se han acercado, porque ven el talento que hay detrás de todo esto. Y ellos dicen, yo puedo contribuir con esta parte. Por ejemplo, han habido ONG de personas que están propiciando emprendimiento. Han habido ONGs que están propiciando cambios desde el punto de vista, por ejemplo, de legislación deportiva, desde el punto de vista cultural. Entonces, me gusta esto porque sucede que está pasando lo que yo esperaba. Estamos permeando hacia la gente que realmente necesita escuchar de esto para motivarse.
Yo he hecho varios, yo no sé si conocen la plataforma Clubhouse, y con frecuencia hacemos nuestras charlas en Clubhouse y me ha parecido increíble. A veces tenemos audiencia de más de 150, 160 personas. Y por ejemplo, en estos días hablamos qué vamos a hacer con los barrios de Caracas. ¿Por qué? Porque los barrios de Caracas representan un problema y es un problema tanto para las personas que viven allí como para los que no viven allí. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de acceso a los recursos, tenemos un problema de inseguridad, tenemos inclusive un problema de que no son propietarios de la tierra que pisan. Entonces, todos esos elementos, ¿qué pasa? Están empujando para crear una matriz de opinión. Yo creo que esto, como todos los movimientos, van a ir surgiendo poco a poco y yo espero que, y aspiro que así sea, que Bienvenidos al Futuro sea como un elemento que cohesione todas esas grandes ideas, sin que esto sea un movimiento, para mí, desde el punto de vista político, que pretenda ocupar un espacio, sino que sea el espacio donde todo el mundo se siente identificado para que nosotros logremos llegar hasta las raíces que esto tiene que llegar. Si nosotros no tocamos las bases fundamentales de la sociedad y los jóvenes, esto no va a caminar. No sé si Arnaldo te respondí. Sí, muchísimas gracias, Emilio. Okay. Tiene la palabra Jorge Cancoff. 3 minutos, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Emilio, excelente me parece tu presentación. Estoy muy de acuerdo que la educación es una de las cosas más importantes, pero voy a contar un poco rápido la experiencia que tuve con respecto a la corrupción. Ni en Venezuela ni en ningún país puede haber nada si no hay una ley fuerte contra la corrupción. Yo diría, hasta en el caso extremo, que sea hasta con pena de muerte. Es decir, no puede ser, y yo se lo voy a comentar, porque en el Instituto Nacional de Puertos, cuando nos tocó privatizar los puertos y descentralizarlo hacia las gobernaciones, la gente decía que eran los obreros portuarios los que eran los corruptos y la Federación Portuaria a través de su presidente Martín Correa. Y no era así. Había un vicealmirante que era el presidente del INP, que era el que hacía y robaba más dinero. Por razones obvias, no voy a dar su nombre, o a lo mejor está muerto. Entonces, era algo increíble, que cómo era posible que un vicealmirante con una formación, no estoy hablando los de ahora, estoy hablando del año del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y si vamos al Seguro Social, yo tenía 40 personas de PDVSA asignadas, entre ellos varios ejecutivos, y algunos del personal de PDVSA también los corrompieron. Yo nombré presidente del comité de licitaciones a un empleado de una de las filiales y resultó que estaba metido en el compromiso para la licitación de material médico quirúrgico. Entonces, es lo que yo quiero insistir, señores, hay que buscar una ley que la gente tenga terror en robarse un solo bolívar o un solo dólar. Entonces, esa es mi posición. Yo me recuerdo que el presidente Pérez me decía, mira, Cancón, ¿cuándo vamos a meter preso a los corruptos? Y yo le decía, presidente, yo le muestro quiénes son los corruptos. 30 segundos, Jorge. Perfecto, no, eso es lo que yo quería mencionar, de que es muy importante que antes que todo la gente tenga terror en apropiarse del dinero del Estado. Muchas gracias. Bueno, 100% de acuerdo, Jorge. Yo he visto algunas de tus intervenciones en el grupo y creo que eres una persona muy frontal y eso es bueno. Definitivamente con la corrupción hay que ser frontal y el éxito que han tenido, por ejemplo, en países como en Singapur y más recientemente en Filipinas, que en alguna forma nosotros a veces pensamos, bueno, pero se están tomando decisiones autoritarias. Creo que en algunos casos hace falta. O sea, si no tienes la contundencia, si no creas el sistema para que la gente tenga ese pánico, que si metes la mano te la van a cortar,
definitivamente las cosas no van a cambiar. Tú hablas de una ley fuerte contra la corrupción, me parece que sí. Yo por mi parte también pienso que tenemos que empezar a construir más cárceles y de hecho es una nueva propuesta que tengo. Creo que hay que hacer cárceles con doble propósito. Cárceles para meter presos a los que tengan que ir presos y que después con el tiempo, algún momento en el futuro, esas cárceles, porque yo espero que Venezuela se limpie desde la raíz y que a la vuelta de 20 o 30 años utilicemos esas cárceles para otras cosas. Muchas gracias, Aure. Ok. Tiene la palabra Héctor Riquese. Héctor, 3 minutos. Muchas gracias, Eduardo. Yo solamente quería felicitar a Emilio por una excelente presentación. Ya yo estaba familiarizado con el libro que escribió y ya he comentado con él algunas observaciones. Sí quería comentar algo sobre nuestra sesión del día de hoy. Yo estoy seguro que dentro del grupo hay muchos de nosotros que tienen sueños diferentes, pero una de las cosas que yo he podido notar a través de los años es que hay mucha gente con muy buenas ideas, pero no sé si es algo típico venezolano, criollo, nuestro, de decir, bueno, muy buena tu presentación, muy buena tus ideas, pero aquí esto no es factible. Y hoy sentí nuevamente ese tipo de cosas. Yo pienso, yo quisiera invitar al grupo a que avanzaran un poco, sugiriendo más bien algunas acciones, algunas ideas para hacer factible lo que Emilio propone. Y así avanzamos, y yo estoy casi seguro que en Singapur y en los otros países, los otros tigres asiáticos que lograron cambiar su situación, así fue algo constructivo, fueron agregando ideas y formas de resolver los problemas que se presentaban. Yo invito nuevamente al grupo a que en sucesivos webinars pudieran proponer acciones concretas construyendo sobre lo que propone, sobre el sueño que nos ha planteado hoy el amigo Emilio. Un millón de gracias, Eduardo. Ok. Tiene la palabra y con esto cerramos Barry Blacklock. Cerramos la sesión formal, pero después tenemos la sobremesa. Ok, ¿pueden oírme? Sí. Ok. Tengo una pregunta porque mucha gente en VAPA, incluyendo a mí, son en los 60s, 70s y 80s. Y si necesitamos esperar para elecciones en 2024 o más tarde, desafortunadamente varios de nosotros no vamos a estar aquí todavía. Emilio, tienes un sueño excelente. Quiero leer tu libro, pero mi pregunta es, para realizar sueños como tuyos, ¿qué podemos hacer nosotros en los próximos 1, 2, 3 años, mientras estamos todavía esperando? Gracias. Ok, gracias, Barry. Mira, creo que tu respuesta, mejor dicho, tu pregunta es oportuna porque hace muy poco me llamó alguien que está muy comprometido con mi libro y me hablaba justamente de esto, de que tenemos muchas personas valiosas en edad avanzada y que tienen un capital que pueden aportar para esa Venezuela del futuro. Y entonces lo que me decía era, ¿cómo podemos hacer para colectivamente capturar ese conocimiento y luego entonces ponerlo en práctica? Porque al final yo sí creo que tenemos limitaciones al final físicas naturales, pero sí estoy seguro de que la contribución de lo que nosotros cada uno podemos hacer va a ser muy valiosa y va a ser muy apreciada por nuestros hijos y por supuesto por las generaciones futuras. Lo que yo creo que podemos hacer, Barry, y que me comprometo,
es que podamos hacer grupos de trabajo en cada una de las áreas y que al final cada uno aporte de lo que sabe y estructurar ese gran plan, ese gran proyecto nacional, porque si bien es cierto y en la escala de los tiempos nosotros tenemos que entender, el cambio político puede suceder en este momento que nosotros estamos hablando. La pregunta es, ¿estamos preparados para arrancar mañana? Yo digo no. Entonces, yo me acuerdo que hace muchos años, creo que aproximadamente 19 años, tuve una conversación con personas que estaban muy interesadas en hacer un cambio político. Y yo les decía, mira, el gran problema que nosotros tenemos es que si miramos alrededor, no hay una propuesta diferente a la propuesta que ha hecho el comandante Chávez. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no soy capaz de enamorar, de consolidar en torno a una idea, a un proyecto, para que la gente me siga, obviamente yo no soy un líder. Y esa es la gran deficiencia que nosotros tenemos en el nuevo liderazgo. Yo invito, y creo que Barry ha colocado el stage, perdón, ha puesto clara la plataforma para que cada uno de nosotros pueda contribuir. Creo que podemos arrancar por allí, en crear los espacios y empezar a definir esos grandes esquemas. Y yo digo, si yo tengo 13 libros que hablan de cómo consolidar planes para la Venezuela del futuro, yo creo que también podemos consolidar personas como Barry o como cada uno de los que estamos en este momento en esta gran sala y empezar a aportar nuestras ideas. Porque si bien es cierto, un plan estratégico a 50 años tiene sentido, la pregunta es, ¿qué voy a hacer el día 1? ¿Qué voy a hacer el día 2? ¿Qué voy a hacer el día 3? Para que los primeros 100 días de gobierno la gente sienta que hubo un cambio. ¿Qué voy a hacer en el año siguiente? ¿Qué voy a hacer dentro de 5 años? Porque obviamente tenemos que empezar a insertar y de una manera ordenada esa gran ley fuerte contra la corrupción que propone Jorge. ¿En qué momento la vamos a desarrollar y en qué momento la vamos a poner en práctica? En la medida que yo sea capaz de darle estructura a ese gran plan nacional, las cosas van a caminar y van a llegar a feliz término. Bueno, y con eso concluyo. Gracias, gracias Emilio. Y esta plataforma que la que estás tú hoy se creó con la intención de estar preparado para ese posible cambio en el área de energía. No estamos tocando otras áreas. O sea, nuestro norte en este equipo, en este grupo, todo nosotros, y se está trabajando continuamente, se está trabajando en estar preparados. Estamos preparados para ese cambio en el área de energía. O estamos cerca de estar preparados. Déjame no ser tan optimista. Pero hemos hecho mucho trabajo en esa dirección, no en las otras áreas. Entonces, sí, esa es una manera, yo creo que una manera. Lo otro que les pido, Barry, como tú, somos setentones, ochentones, creo que no hay ninguno de 90, pero hasta desde 80 hay en esta plataforma, pero no nos olvidemos de que en Venezuela hay una enorme potencialidad de jóvenes que están formándose y que necesitan del contacto con nosotros. En nuestra área nosotros tenemos contacto, inclusive ahorita estamos iniciando, VAPA está iniciando un programa de mentoría ahora en febrero. Hicimos un piloto el año pasado que es conectar los seniors de la industria con jóvenes para ayudarlos en su formación profesional, orientarlos más que nada. Entonces, ese es un trabajo de todos, ¿no? Y realmente yo estoy de acuerdo que hay que abrir otras plataformas. Hay una iniciativa que se llama Plavenex, que es una manera, realmente esa iniciativa es para buscar una manera de conectar a toda la diáspora. Tiene un objetivo posiblemente político inicialmente, pero el objetivo final para nosotros es poder identificar dónde están todos los venezolanos profesionales y artesanales que puedan ayudar en una reconstrucción de Venezuela. ¿Okay? Y hay otra iniciativa que estamos iniciando, Arnaldo está aquí, y Arnaldo y Milagro está, no sé si Milagro está todavía, Milagro Socorro, sí, está todavía aquí que es un proyecto que estamos ahorita tratando de darle forma, que es para hacer una memografía, no sé si la palabra es correcta, de vamos a iniciar con los petroleros, de seniors petroleros, gente importante en el área del petróleo que hablen o que redactemos, escribamos sus experiencias de vida.
eso también es una información que puede ser mucho interés para los jóvenes, para el futuro. O sea, que hay varias iniciativas, lo que hay que empezar a concretar. Bueno, mira, Emilio, oye, muchísimas gracias. Realmente es un honor haberte tenido hoy aquí. Como te dije, no he leído tu libro, lo voy a leer. Me parece muy interesante tu planteamiento. Como dijo Héctor, y esto tiene toda la razón, nuestra reacción humana es siempre decir, oye, no se puede, pero una de las cosas que estamos haciendo en el área de petróleo es preguntando por qué no se puede, por qué no lo podemos hacer. Ese tipo de preguntas nos estamos haciendo. Entonces, realmente tu exposición nos llena mucho de reflexión y te lo agradecemos y estás invitado. O sea, es una plataforma que tenemos todos los viernes en la mañana. Estás invitado cuando quieras participar. Es abierta completamente. Las grabamos y quedan los videos quedan archivados en el website de VAPA y en el website de Eduardo, que tiene un website en YouTube de CIEDE, que es la compañera. Bueno, entonces con esto cerramos. Gracias a todos los asistentes por las preguntas tan interesantes que se hicieron. Vamos a cerrar la parte formal y nosotros acostumbramos a